rincón apartado de Maine, donde las colinas susurran secretos olvidados, se encuentra el convento de San Miguel, un lugar que alguna vez fue un refugio de esperanza y ahora es un eco de horror. Entre 1880 y 1900, un grupo de 23 sacerdotes se entregó a rituales oscuros y perturbadores, finales ignominiosos que culminaron en la autoinmolación de su propia iglesia, con ellos dentro. Pero, ¿qué los llevó a tal extremo? Nuevos documentos, recientemente desenterrados, revelan un oscuro capítulo de la historia, donde la moralidad fue sacrificada en nombre de una misión distorsionada. Las primeras desapariciones comenzaron silenciosamente, con huérfanos y empleados que, uno tras otro, se desvanecían entre las paredes de piedra caliza del convento. Los susurros de la comunidad, llenos de incertidumbre y miedo, se mezclaban con el sonido de las vísperas, creando una atmósfera opresiva que se extendía como una niebla. Nadie sabía, ni siquiera imaginaba, que tras esas puertas góticas se llevaban a cabo prácticas inquietantes que destrozaban la fe en la institución que había prometido cuidar de los más vulnerables. Un par de décadas después, un investigador tenaz descubrió registros incriminadores, documentos que conectaban las desapariciones con un esquema de tráfico humano, todo camuflado bajo la falsa fachada de caridad religiosa. Las páginas, amarillentas y desgastadas por el tiempo, contaban historias de sufrimiento oculto y complicidad entre la jerarquía católica y las autoridades locales, mostrando que el poder del secreto era más fuerte que la voz de la verdad. Los testimonios de sobrevivientes, aquellos que habían encontrado la forma de escapar, comenzaron a salir a la luz. Una hermana, desgarrada por el peso de lo que había vivido, narró cómo los experimentos médicos llevados a cabo en los niños huérfanos eran solo la punta del iceberg. La histeria y la melancolía vivían en el aire, mientras las sombras de ese pasado oscuro se cernían sobre la comunidad, apretando el corazón de quienes deseaban creer que su fe no había sido traicionada. Conforme la investigación avanzaba, se revelaba la extensión de la conspiración. Las conexiones llevaban a otros conventos, a otras instituciones que también habían sucumbido a la corrupción. Era un horror interconectado, un entramado de complicidades que desafiaba la comprensión. La sensación de que lo impensable era más común de lo que se creía llenaba cada rincón del convento, y entonces se descubrió un secreto aún más oscuro, una red que no solo abarcaba el convento de San Miguel, sino que se extendía a otras diócesis, involucrando figuras de autoridad que debían haber protegido. En ese momento, la verdad, aunque desgarradora, se volvió inquebrantable. La comunidad, al igual que esos 23 sacerdotes que eligieron la autoaniquilación, enfrentaba la pregunta aterradora: ¿cuánto más horror se ocultaba tras los muros del convento de San Miguel? La fascinación y el miedo coexisten, mientras los ecos de lo sucedido continúan resonando, susurrando advertencias sobre el poder destructivo del silencio y el secreto en instituciones que deben ser sagradas. A medida que la comunidad se enfrentaba a la verdad desgarradora, un nuevo documento apareció de la nada, dejando a todos en un estado de inquietud. Era una carta sellada, más antigua que las demás, y legible en parte, pero con algunas palabras que resonaban con fuerza: proyecto de salvación y expulsar el mal. El descubrimiento se hizo durante un registro en el archivo del convento.
un lugar que había permanecido cerrado durante décadas. En un rincón polvoriento, un grupo de investigadores encontró la carta escondida entre viejos libros de teología. Los ojos de los investigadores se abrieron como platos al leerla. La carta era de uno de los sacerdotes, un tal padre Ezequiel, y en ella revelaba un siniestro plan, una serie de purgas que debían llevarse a cabo para erradicar a aquellos considerados desechos. Al principio se pensó que era una referencia a la enfermedad, pero al leer más en profundidad, se volvía claro que se trataba de algo mucho más oscuro. Hablaba de examinar a niños y adultos, etiquetándolos como puros o impuros, según un criterio distorsionado por la fe y el miedo. Algunos miembros de la comunidad, aquellos que aún mantenían una fe firme, se negaron a creer que su iglesia podía ser capaz de tales atrocidades. Sus murmullos llenaban el aire, pero el frío y la desconfianza se apoderaron de las calles. La atmósfera era densa, como si cada persona llevase a cuestas el peso de un secreto aterrador, y la esperanza comenzaba a desvanecerse como el humo de un incienso olvidado. Poco después, surgió un testimonio que congeló el aliento de todos. Una joven, que había sido novicia en el convento, se atrevió a hablar. Su voz temblaba, pero sus ojos ardían con el dolor de sus recuerdos. Ellos no solo buscaban a los impuros, dijo, realizaban experimentos en nuestros propios hermanos y hermanas. Sus palabras causaron un silencio inquietante. Narraba que separaban a los niños huérfanos, los aislaban en celdas oscuras y les hacían pruebas que nunca deberían haber visto la luz. Pruebas que buscaban productos de una ciencia pervertida, un intento de crear seres perfectos en nombre de un ideal religioso. El horror parecía multiplicarse con cada frase que la joven pronunciaba. Los ecos de sus recuerdos provocaron un estremecimiento colectivo. La gente, al escuchar su testimonio, se sintió impulsada a recordar las advertencias que se habían ignorado, aquellos a los que les faltaban seres queridos, aquellos que nunca regresaron. Sus mentes estaban llenas de imágenes aterradoras de monjas y sacerdotes entrando en las celdas oscuras, risas sardónicas resonando en los pasillos, un contraste brutal con las alegrías de la misa de la mañana. Finalmente, un acontecimiento que cambiaría el rumbo de la investigación tuvo lugar una noche tormentosa. Mientras el investigador principal exploraba más registros, luces parpadeantes y un grito desgarrador retumbó por el convento. Aterrorizados, un grupo de personas se apresuró a investigar, solo para hallar un caos inusitado. Las puertas estaban abiertas de par en par, y en el centro de una habitación, un altar estaba dispuesto con velas encendidas. Pero no era la imagen esperada. En el altar había una serie de objetos que no debían estar allí, evidencias de rituales. El descubrimiento provocó una mezcla de horror y confusión. ¿Quién había estado usando el convento para llevar a cabo estos rituales? Las pruebas apuntaban a que habían sido llevadas a cabo por alguien desde dentro. Quizás uno de esos 23 sacerdotes. ¿O tal vez algún líder encubierto? La pregunta surgió en todos. ¿Qué otros secretos aterradores se ocultaban en los muros del convento de San Miguel? Y con ese grito resonando en la noche, la sensación de que la verdad era aún más oscura que lo imaginado, se instaló profundamente en el corazón de todos. Las sombras se acercaban, dejando a la comunidad al borde de una revelación aún más impactante. El grito resonó en la noche, cortando el aire, como un cuchillo afilado. Todos se congelaron, la confusión se apoderó del grupo. Corrían por los pasillos,
sus pasos resonando en el suelo de piedra. El miedo era palpable. El convento parecía estar vivo, como si las paredes mismas respiraran con la historia oscura que albergaban. Las mentes se llenaban de preguntas, pero nadie se atrevía a hablar. De repente, alguien llegó a la habitación donde el altar permanecía, misteriosamente preparado. El padre Javier, un sacerdote joven, se asomó por la puerta. Su rostro pálido delataba el terror que sentía. Esto es una abominación. En su voz había un temblor que reflejaba la angustia de todos. Los objetos en el altar eran horribles, como si fueran parte de un ritual macabro. Velas negras, símbolos que nunca deberían estar allí, y en el centro, un diario, puesto cruelmente a la vista. Mientras el grupo se acercaba, un eco de murmullos comenzó a crecer entre ellos. ¿Qué significa esto?, preguntó una hermana, llevándose la mano al corazón. ¿Qué nos han hecho? Nadie tenía respuesta. Con manos temblorosas, el padre Javier abrió el diario, mostrando páginas cubiertas de garabatos nerviosos que parecían ser parte de un plan oscuro. Las palabras escritas de forma apresurada incluían términos inquietantes: experimentos, limpieza, sangre. Cada frase era más perturbadora que la anterior. Se habla de una nueva orden, un sacrificio para purificar, murmuró el padre. Sus labios apenas se movían. Pasaron un par de momentos antes de que alguien planteara una pregunta aterradora. Ojo, ¿y si esto no es solo el convento? ¿Podría ser que otras iglesias estén involucradas? Los rostros alrededor se llenaron de incredulidad y miedo. Unos instantes de silencio fueron interrumpidos por un grito lejano. Esa voz resonaba en el viento como un lamento olvidado, y fue suficiente para que la tensión aumentara. Ahora, todos miraban al padre Javier, esperando respuestas. Fue entonces cuando la joven que había sido novicia, cuyo testimonio había retumbado como un eco en sus corazones, dio un paso adelante. Su mirada estaba fija en el diario. No solo el convento de San Miguel, dijo, con voz firme que sorprendió a todos. He escuchado historias. Otros han caído en la misma trampa. Otras órdenes de sacerdotes. Un grupo se está formando. Se hace más fuerte cada día. Silencio. La noticia flotaba en el ambiente como una sombra. ¿Un grupo? ¿Qué significaba eso? La mente de todos se llenó de imágenes de comunidades unidas. ¿Pero unidas en qué? ¿En lo bueno o en lo malo? El pánico empezaba a brotar como fuego en el corazón de la habitación. ¿Cuándo esto había empezado? Las preguntas volvieron a atormentar a la comunidad. Alguien sugirió llamar a las autoridades locales, pero con eso vino el recordatorio escalofriante de cómo los oficiales habían mirado hacia otro lado, cómo habían encubierto cada evidencia. ¿Qué podrían hacer ahora que las mismas autoridades estaban posiblemente involucradas? Sus corazones comenzaron a latir más rápido. Justo entonces otro grito resonó fuera del convento, pero este era diferente. Era una súplica desgarradora. Todos corrieron hacia la puerta y al salir encontraron a un grupo de personas congregándose en la entrada, murmurando entre ellos, apuntando hacia el bosque cercano. «¡Es una niña!», gritaron. «Ha aparecido cerca de la carretera». Cuando corrieron hacia donde la gente apuntaba, una figura pequeña se vislumbraba entre los árboles. La niña, con sus ropas rasgadas, tenía el rostro sucio, pero sus ojos reflejaban el terror que todos llevaban dentro. Se acercaba lentamente, tambaleándose, y lo que vio hizo que sus corazones se detuvieran. En sus manos sostenía un pequeño objeto brillante, algo que parecía una cruz.
pero había sangre en ella. El aire se volvió denso de repente. Una multitud inquieta rodeó a la niña, dejándola expuesta en medio de su horror. Se miraron entre sí. Las palabras se apagaron en sus labios. Nadie se atrevió a preguntar. La revelación de la niña, con ese objeto maldito, llevó consigo una pregunta aún más inquietante. ¿Qué era lo que hacían en la oscuridad? ¿Qué otros secretos estaban esperando ser revelados? La comunidad sentía que una tormenta se acercaba, y cada elogio a la fe, cada base de su creencia, se tambaleaba al borde de la verdad. Las sombras volvían a cernirse, y el miedo era palpable. La revelación de lo que la niña llevaba consigo abría un abismo todavía más profundo. Sin saberlo, todos estaban al borde de un descubrimiento siniestro que cambiaría el destino del convento de San Miguel para siempre. La niña avanzó con miedo, cada paso un temblor en su pequeño cuerpo. En sus manos, el objeto brillaba con una luz oscura. La multitud, boquiabierta, la rodeaba, incapaz de mover un músculo. El aire era pesado, lleno de preguntas sin respuesta. La niña miró hacia arriba, su mirada llena de terror, y con un hilo de voz tartamudeó: «Ellos vienen, quieren purificar». Las palabras resonaron como un campanazo. Nadie sabía a qué se refería. «¿Quiénes vienen?», preguntó el padre Javier, su rostro pálido y sudoroso. La niña apretó con fuerza el objeto en su mano, y lentamente, como si le costara cada palabra, añadió: «Los que no cierran los ojos, los que saben la verdad». De pronto, un grito desgarrador cortó el aire. Alguien había encontrado un viejo diario, desgastado y con manchas de humedad. La Madre Superior, con manos temblorosas, lo levantó en alto. «Esto es de un sacerdote. Es el diario del padre Ezequiel», proclamó, y todos se acercaron con el corazón en un puño. Las páginas, amarillentas y frágiles, contenían anotaciones que revelaban horrendos secretos. «Se hablan de rituales, de sacrificios», murmuró un hermano, su voz llena de repulsión. «¿Sacrificios de qué?», preguntó una hermana, con lágrimas en los ojos. Intentaron concentrarse en lo que el diario decía, pero la atmósfera estaba cargada de un aire helado, de un horror creciente. El diario decía que debían eliminar a aquellos que podrían dividir la fe, un término que, aunque confuso, dejaba claro que había más de lo que imaginaban. La purificación era un concepto distorsionado, y aquellos que eran considerados impuros estaban en la mira. «Esos niños», exclamó una hermana, recordando las desapariciones. «No podemos quedarnos de brazos cruzados». Mientras leían, comenzaron a surgir murmullos en la comunidad. «¿Qué si este plan también se extiende a nuestras parroquias?», dijo un anciano, con una mezcla de miedo y determinación en su voz. «Lo que hacen no es solo en el convento, no estamos a salvo». De repente, los murmullos cesaron al escuchar un golpe contundente. Era como si el mismo convento estuviera protestando. «No podemos dejar que esto siga», gritó el padre Javier. «Debemos ir a la policía», sugirió uno de los hombres. Pero la Madre Superior lo interrumpió. «No lo entienden. Ellos son parte del sistema, relacionados a lo que aquí sucede». El ambiente se volvió tenso. La niña, con el objeto aún en su mano, se apartó del grupo y se acercó a un árbol. La miraban con incertidumbre. Quería hablar, pero su miedo era palpable. En un momento, levantó el objeto, una cruz, pero distorsionada, manchada de sangre seca. Los murmullos estallaron de nuevo. «Eso es una señal. Debemos actuar
antes de que sea demasiado tarde, gritaron algunos, sintiendo la urgente necesidad de proteger lo que quedara de la comunidad. Esa cruz, ese símbolo distorsionado de fe, era la evidencia de algo mucho más siniestro. Se dieron cuenta de que el horror que enfrentaban iba más allá del convento de San Miguel. Era un llamado a la acción. Mientras debatían, la niña se volvió hacia ellos, sus ojos grandes reflejando el pánico. No es solo la cruz, hay más, hay un lugar. Su voz se quebró y todos se quedaron mirándola, esperando, urgidos de saber más. ¿Qué lugar?, preguntó el padre Javier, acercándose. En ese momento, una sombra se movió entre los árboles, algo oscuro y desconocido. Pánico. Una figura emergió y las corazas de la verdad comenzaron a desmoronarse. Los murmullos se transformaron en gritos y de repente la figura encapuchada levantó un puño, como si lanzara un hechizo sobre todos. La niña gritó. La atmósfera se volvió opresiva, con una presión abrumadora que casi los ahoga. «¡Sálvense!», exclamó. En medio del caos, el eco de la figura resonó en sus corazones como un campanazo fatal, sus palabras retumbando en el aire. Lo que buscan no es solo su fe, es la verdad, y la verdad tiene un precio. El convento, con sus muros de piedra caliza, parecía temblar. Aquellos que pensaban estar a salvo se dieron cuenta de que el peligro estaba a su alrededor. La revelación de la niña, mezclada con la amenaza de la figura, dejó a la comunidad sin aliento. ¿Qué era ese lugar? ¿Y cómo se relacionaba con todos ellos? Con un sentimiento de urgencia y horror, la pregunta persiste. ¿Qué más se esconde en los muros del convento de San Miguel? La figura encapuchada se acercó lentamente como un espectro que emergía de las sombras. La comunidad estaba atónita. Aquella presencia oscura envolvía el ambiente en una neblina de terror. El padre Javier, aún temblando por la revelación de la niña, respiró hondo y dio un paso adelante, intentando desafiar la profunda inquietud que acechaba a todos. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó, su voz apenas un murmullo. La figura desenmascaró su rostro, revelando unas facciones frías y agudas. «Soy parte de lo que ustedes han ignorado», respondió. Su tono era grave, casi un eco de lo que el convento había albergado durante décadas. «Soy el guardián de sus secretos, y lo que han descubierto es solo la punta del iceberg». En ese instante, el corazón de todos se detuvo. Un susurro recorrió la multitud. ¿Qué más estaba escondido? La preocupación se transformó en miedo puro. La figura continuó. «Han encontrado el diario del padre Ezequiel, pero hay más, muchísimo más». Mientras sus palabras flotaban en el aire, alguien en la multitud murmuró: «Un momento. ¿Qué más puede haber que no sepamos?». La figura se desvió de su respuesta, señalando al árbol donde estaba la niña. «Ese objeto que llevas es una llave, la llave a la verdad. Todo lo que ha ocurrido en este convento no es un episodio aislado, es parte de un plan más grande, y hay un pacto de silencio que nos une a todos». «¿Qué sabes de ese pacto?», insistió un anciano con voz temblorosa. La figura parpadeó lentamente, y un escalofrío recorrió el grupo. «Espérense», dijo. «Las manos del poder se extienden más allá de este lugar». Desde el mismo momento en que se han mezclado fe y ambición, todo ha quedado en la oscuridad.
símbolos, rituales, busquen en los registros, escarben más profundo entre las páginas del archivo, encontrarán pruebas. Y con un gesto enigmático, hizo que el diario del padre Ezequiel volara de sus manos. Todos lo miraban temerosos, incapaces de apartar sus ojos de aquella atmósfera sobrecogedora. La figura, ahora en un tono más suave, dijo: hay otros conventos que celebran lo mismo, otras órdenes que están interrelacionadas, generando un horror que sigue creciendo, alimentándose de su fe. Reconocen a los puros e impuros. Eso es solo el principio. La multitud se miró desconcertada. La revelación chorreaba como un veneno en sus venas. Mientras unos murmuraban sobre la posibilidad de llamar a las autoridades, otro grupo comenzó a recordar las desapariciones, esos llantos ahogados bajo el eco de las vigas del convento. ¿Acaso la policía había estado encubriendo esto todo el tiempo? Pero el verdadero golpe llegó cuando la figura continuó. Hablando de autoridades, ¿qué saben de los registros de la diócesis? ¿Han visto alguna vez quiénes son sus miembros activos? Podrían encontrar el verdadero rostro de la corrupción. Pero no puede ser, dijo la Madre Superior, su voz temblorosa. No puede haber cómplices dentro de la iglesia. Sin embargo, la figura la miró intensamente, como si supiera que sus palabras eran un refugio para su miedo. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó desde la oscuridad. No, no pueden morir más, chilló la joven que había sido novicia, saltando hacia adelante. Su rostro reflejaba un dolor profundo. Pasé años allí. Tuve que escapar, porque ellos querían eliminar a todos los que conocían la verdad. El aire se volvió pesado. Los murmullos llenaron el espacio y la figura, sin quererlo, había desatado un torrente de recuerdos. El padre Javier, ahora con la mirada fija y decidida, preguntó: ¿qué hay en esos registros? Están guardados en una cripta, detrás de la capilla más vieja del convento, respondió la figura, con voz grave. Acceso restringido, pero hay un secreto que debería interesarles. Un ritual final que reúne a todos los que han sido tocados por este mal. El único camino para detenerlo es enfrentarlo. La multitud contuvo el aliento. ¿Y si sus creencias, su fe misma, nunca habían sido más que una cortina para ocultar algo macabro? La figura se desvaneció, dejando a todos atónitos y nerviosos. La niña, aún sufriendo por el impacto de lo que había visto, sostenía la cruz ensangrentada. Debemos actuar ya, no tenemos tiempo. Y en ese momento, algo cambió en el aire. Una atmósfera de urgencia y determinación reemplazó el miedo. La comunidad, unida por el horror que los había invadido, sabía que tenían un objetivo: atravesar esos muros de piedra caliza, desentrañar un relato de sufrimiento que había sido escondido y que amenazaba con devorarlos a todos. Con la figura desapareciendo en la penumbra, la pregunta quedó flotando. ¿Qué más descubrirían al cruzar esa línea y enfrentarse a la verdad? ¿Qué precio tendrían que pagar para liberarse de la sombra que se cernía sobre ellos? La noche se asentó. Pero el ardor de la revelación y la misión solo estaba comenzando. La comunidad se sintió atrapada en un torbellino de emociones. La figura encapuchada había dejado un aire de inquietud donde antes solo había miedo. Todos miraban a la niña, que sostenía la cruz manchada de sangre, con esperanzas y ansias de respuestas. Ella, con su rostro pálido y sus ojos asustados, volvió a hablar, esta vez más firme, como si las palabras le salieran de lo más profundo de su ser. Debemos encontrar el lugar,
Allí está la verdad. El padre Javier buscó en su mente, tratando de recordar antiguos susurros sobre el convento. ¿Qué lugar? ¿Dónde está ese lugar?, preguntó, su voz temblando. Detrás de la capilla más antigua, allí hay un pasadizo. Las palabras de la niña temblaban en el aire, como una sombra amenazante acechando. La multitud, ahora con una mezcla de determinación y temor, se preparó para avanzar. Cuando se dirigieron a la capilla, el silencio era abrumador. La atmósfera se tornó pesada y apenas se escuchaban sus propios pasos en el antiguo suelo de piedra. La capilla estaba envuelta en sombras y el solo hecho de entrar era como cruzar a otro mundo. Con cada paso que daban, el corazón de los presentes parecía latir más fuerte. ¿Qué secretos guardaba ese lugar? Simplemente necesitamos abrir la puerta, murmuró un hermano, su rostro pálido por la tensión. En el fondo de la capilla, tras un altar cubierto de polvo, encontraron lo que parecía ser un pequeño compás. Aquí, señaló la niña, temblando. Este es él. Mapa hacia lo que buscan, lo que quieren ocultar. Antes de que pudieran investigar más, un sonido profundo resonó desde las paredes, como un eco de antiguos rezos. Las luces comenzaron a parpadear. ¡Rápido!, gritó el padre Javier. Miremos el compás. Se agacharon, buscando la forma de activar el misterio. De repente, una losa de piedra se movió, revelando un oscuro pasadizo. Esta revelación llenó a los miembros de la comunidad de un horror indescriptible. ¿Qué esperarían encontrar ahí abajo? Se miraron entre sí, la duda y el temor reflejados en sus miradas. Debemos enfrentarlo, dijo una hermana con voz temblorosa. Y uno a uno comenzaron a descender por el pasadizo, moviéndose con cautela. El aire se volvió denso y frío, y el olor a moho echaba raíces en sus narices. Tras unos momentos, llegaron a una pequeña sala. Allí titilaban varias velas sobre una mesa inmensa, llena de libros y extrañas herramientas. Esto no es un lugar normal, murmuró uno de los hombres, con la garganta apretada. Lo que encontraron fueron registros, en las prácticas que jamás imaginarían. Protocolos de limpieza, leyó el padre Javier, su voz temblando mientras leía. Curar lo impuro. Cada página mostraba dibujos descabellados y anotaciones, donde se describían experimentos realizados en los niños. La comunidad estalló en murmullos de horror. No podían creer lo que leían. Las limpiezas se dicen necesarias para mantener la fe pura, decía uno de los documentos. El padre Javier sintió un nudo en la garganta. En ese preciso instante, la puerta del pasadizo se cerró con un estruendo, capturándolos. Dentro, gritos surgieron. «¡No! ¡Estamos atrapados!», clamó un joven. No podían escapar. La desesperación los rodeaba. «Esto no puede estar pasando», exclamó otro, palpitando. La figura encapuchada había mencionado complicidades, y ahora lo entendían. «¡Las autoridades!», gritó una hermana, dándose cuenta de que ese horror estaba tan extendido que nadie estaba a salvo. Lo que habían tomado como fe ya no era más que una locura. «Esto es más grande de lo que pensamos», se quejó el hermano, viendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ellos. Mientras buscaban una forma de salir, el compás se iluminó con un brillo extraño. «Mira eso», dijo la niña, apuntando con sus temblorosas manos hacia un libro abierto. Las palabras parecían moverse, cambiando, fusionándose en un mensaje que ya no tenía sentido. Es un ritual, pero no solo para purgar, sino para convocar algo más. El horror se multiplicó en sus rostros. El conocimiento de lo que existía más allá de su fe comenzó a asentarse en ellos.
La sombra se movía más cerca de lo que podían imaginar. Pero entonces un grito desgarrador rasgó el silencio, un eco distante, llevando consigo un aviso de lo que vendría. «No hay tiempo», exclamó el padre Javier, al escuchar pasos acercándose por el oscuro pasillo exterior. Las sombras en las paredes tomaban forma, y con cada segundo la presión aumentaba. El reloj corría, y la realidad empezaba a girar a su alrededor. ¿Se transformaría su búsqueda de la verdad en un descenso a la locura? La incertidumbre llegó para quedarse, y entre el miedo y la desesperación, todos sabían una cosa: estaban en el centro de algo mucho más grande, más oscuro y aterrador de lo que jamás habían imaginado. La tensión en el aire era palpable. Al poco tiempo de que la figura encapuchada desapareciera, el grupo se encontró atrapado en la sala oscura, el compás brillando débilmente en la penumbra. El padre Javier se acercó, intentando calmar a todos. «Debemos mantener la calma», dijo, aunque su voz temblaba. «Si queremos salir de aquí, necesitamos trabajar juntos». Al fondo, la niña permanecía, petrificada, con la cruz en sus manos. «Es nuestra única oportunidad», susurró con voz temblorosa. «La verdad está aquí». De repente, los libros sobre la mesa comenzaron a brillar, y uno se desprendió de la pila, abriéndose por sí mismo. Sobre la mesa apareció un documento desgastado que parecía susurrar secretos olvidados. Era un memorando del padre Ezequiel, desvelando las prácticas perturbadoras que habían tenido lugar entre esas paredes. «Protocolo de purificación», comenzó a leer el padre Javier en voz alta. «La fe debe ser protegida a toda costa. Se deben eliminar a aquellos que son impuros, aquellos que amenazan la pureza de nuestra misión». Cada palabra causaba escalofríos, un escalofrío que corrió a lo largo de la sala. Una hermana, con la mano en la boca, apenas pudo contener un grito. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva. Cada uno de ellos pudo sentir lo que se había llevado a cabo en aquellas parcelas de piedra caliza. Era un horror que había infectado su comunidad desde dentro. Un veneno que buscaba arrasar el alma misma de su institución. «Esto no es solo un problema interno», murmuró un hermano. «Los registros vinculan a otros conventos, otros que han permitido esto, con la complicidad de la iglesia». Las palabras retumbaron en la sala como un eco, y las miradas se cruzaron, llenas de incredulidad. Lo que habían creído un refugio se les revelaba como un nido de serpientes. Entre murmullos nerviosos, la figura del anciano de la comunidad cobró vida. Recordaron el día en que varios miembros de la iglesia local habían ignorado las quejas sobre los huérfanos desaparecidos. Cómo habían dado la espalda, estableciendo un muro entre la compasión y el horror. Nunca hicieron nada, a pesar de las pruebas. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. «No somos los únicos atrapados». Fueron interrumpidos por el eco de un secreto aún peor. En el diario del padre Ezequiel, un espacio entre líneas reveló algo más perturbador. Era un plano, un gráfico que mostraba la disposición de una habitación oculta bajo el convento, donde se llevaban a cabo los rituales más oscuros. «Allí está la clave», exclamó la joven novicia que había hablado antes, ahora con renovada determinación. «Debemos encontrar ese lugar. Lo que hay ahí abajo será el aguijón final». Mientras salían apresuradamente del pasadizo, un sentimiento de urgencia y horror era el combustible para continuar. Sin embargo, cuando llegaron a la capilla superior, encontraron que las puertas estaban cerradas. «No puede ser»,
gritó una hermana. Al intentar forzar la entrada, un grito desgarrador resonó desde dentro, llenando el continuo de desasosiego. El altar había sido desmantelado, y una serie de objetos oscuros reposaba en el suelo. ¿Qué es esto?, se preguntó el padre Javier al ver símbolos tallados en la piedra, vestigios de rituales sacados de una pesadilla. Esto no es solo un acto de fe, es una invocación. Su voz se apagó, el horror en sus ojos parecía un grito de desesperación. En el nombre de Dios, esto debe detenerse, gritó uno de los hombres, quien empujó hacia adelante, desesperado por encontrar la manera de salir. Pero el moverse pronto fue interrumpido por otro grito que provenía de las sombras. Era la figura encapuchada. No están a salvo. Nunca lo estuvieron. El pacto se ha extendido más allá de ustedes. El alma de su fe será el sacrificio que ellos demandan. La tensión llenó cada rincón. Las palabras fueron un balde de agua fría. Nadie sabía qué hacer. Lo que han encontrado fue solo el principio. La verdadera batalla comenzará con el descubrimiento de su propia complicidad. Ustedes saben ahora, advirtió la figura antes de desaparecer en las sombras. La comunidad quedó silenciada. Dudaron, desesperados, sabiendo que la verdad que habían desenterrado implicaba mucho más que lo que podían manejar. ¿Qué haríamos ahora?, preguntó la hermana, su voz quebrándose. No podemos volver a cerrar los ojos, recordó la niña. Debemos llevar esto a la luz, contar lo que hemos descubierto. Pero la idea de confrontar a la iglesia, de luchar contra todo lo que habían sido, eso intimidaba. El padre Javier habló de nuevo, con ojos ardientes. Estamos al borde de algo inmenso. Si el horror se ha extendido, también podemos ser el cambio. Una nueva comunidad basada en la verdad. La fe no puede ser nuestro escudo, debe ser nuestra luz. Pero ¿y si nos callan? ¿Y si pagan para protegerse?, murmuró una hermana, la preocupación marcando cada palabra. Entonces que vengan. Debemos estar juntos, dijo el padre con determinación. Ya no estamos solos. La verdad es nuestra defensa, y la justicia nos empujará hacia adelante. Al salir de la capilla, el miedo era ahora un compañero. Diferente, el miedo al cambio. Con cada paso, sabían que la lucha apenas comenzaba. Sin embargo, una cosa era clara: la verdad podía ser el arma más poderosa que tenían. Pero mientras se alejaban, una sombra se deslizó a su lado, un recordatorio de que la lucha no estaba ganada. Agrupados, con miradas llenas de dudas, sabían que cada uno de ellos llevaba una carga. Esto no ha terminado, resonó en sus corazones. A su alrededor, el convento se cerraba en susurros de advertencia. Sus muros, a pesar de ser testigos silenciosos de atrocidades, ahora se convertían en el símbolo de una lucha inminente. Y así todo quedaba dicho, pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Serían capaces de enfrentar lo desconocido, de descubrir la verdad oculta? La oscuridad se cernía sobre su camino, y el futuro prometía ser una travesía terrorífica. ¿Te atreverías a descubrir la verdad que aguarda más allá de las sombras? Aún hay muchas cosas ocultas que es necesario desenterrar. No te des la vuelta. La historia aún sigue. Vuelta la nombre.